Hola a todos, yo soy Joana Ramírez y hoy les voy a hablar sobre la interpretación del Nuevo Testamento. Para eso quiero que vayamos a la siguiente diapositiva. Es importante entender que a pesar de que hay posiciones y diferencias que se encuentran entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en definitiva tienen una línea de correlación. Y lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Muchas de las cosas, por no decirlas todas, fueron fundamentadas en la Torá. También podemos ver que o cumplió en el Nuevo Testamento, se cumplen profecías que estaban declaradas por profetas en el Antiguo Testamento, da una continuidad. En los escritos que encontramos y en las escrituras veterotestamentarias, significan las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo que estaba descrito en Joel capítulo 2 versículo 16 cuando está hablando de derramar el Espíritu Santo sobre toda criatura. Otra de las cosas en las que podemos ver que hay una correlación es que el primer capítulo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento tiene una genealogía, es la genealogía de Jesús. Ahí encontramos la correlación humana que tiene Jesús con la historia. Vemos de dónde viene, cuál es la descendencia. Vemos cómo se cumple que el hijo de David vendría a salvar al mundo. También el Nuevo Testamento rompe el silencio de aproximadamente 400 años que se tuvieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo de cualquier palabra revelada de parte de Dios para el pueblo. El apóstol Pablo fue inspirado a través del Antiguo Testamento para poder desarrollar su doctrina acerca de la justificación por la fe. Dijimos que se había roto el silencio de Dios y trae una esperanza para el mundo, y esa esperanza es la salvación. Eso es algo a lo que llamaremos de ahora en adelante las buenas nuevas. Por eso el Nuevo Testamento sí está correlacionado con el Antiguo Testamento. Ahora bien, veamos que existen unos conceptos novotestamentarios de qué es el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros entendíamos que el pueblo de Dios era un pueblo escogido, una nación separada por Dios, que era el pueblo de Israel. Dios hace un pacto con ellos en donde ellos serían el pueblo de Dios y Él sería su Dios. Sin embargo, a quienes conocen el Antiguo Testamento saben que el pueblo de Israel fue desobediente. Inclusive, llegó un momento en el que Dios estaba desesperado y no quería ser más su Dios. Pero esto cambia y ellos definitivamente siguen siendo el pueblo de Dios. Sin embargo, tengamos en cuenta que la desobediencia de un pueblo no terminó con los planes salvíficos de Dios para el mundo. Así que aquí nos encontramos en el Nuevo Testamento. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Aquí no nos vamos a hacer ideas de que tenemos que nacer en una nación específica, tendríamos que haber nacido de Israel o tener una cédula, una ciudadanía que certifique que hacemos parte del pueblo de Israel, sino que por el contrario, para hacer parte del pueblo de Dios deberíamos hacerlo a través del arrepentimiento y de la fe. Ya no seremos llamados el hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que todo aquel que cree en la palabra de Dios y la guarda, ellos son llamados el pueblo de Dios. Así que también debemos tener en cuenta que para ser hijos de Dios no debe ser por nuestros méritos humanos, sino que, como lo mencioné anteriormente, es a través del arrepentimiento y a través de la fe. Cualquiera puede hacer parte del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. La única barrera que nos divide es la incredulidad. Así que cuidado de que caigamos en la incredulidad. A partir de ahora, en el estudio del Nuevo Testamento, este término del pueblo de Dios será para toda la Iglesia universal. Sigamos. Hay algunas posiciones respecto a la historicidad del Nuevo Testamento, como también las hay en el Antiguo Testamento. Resulta que hay algunos opositores, como es el caso del rey Marús,
quien habla del Jesús histórico y se concentra en un personaje revolucionario que el pueblo lo tiene con algunas características mitológicas de hacer milagros y prodigios. Y eso lleva a que existan posiciones confusas dentro de la sociedad, de una sociedad en la que estamos hablando de una sociedad más moderna. Ahora, ¿qué tipo de posiciones? Hay una fuerte psicologización, es una palabra bien difícil, acerca de tratar de interpretar o de explicar los acontecimientos a través de la psicología, un positivismo ingenuo en las personas, ellos creen que van a ser salvos o ellos creen que hay un salvador que les puede solucionar todo, fantasías románticas que tienden a normalizar la misericordia y las obras de amor que tuvo el movimiento de Jesucristo, y concepciones idealistas acerca del mundo. Esas teologías negativas separan totalmente a ese Jesús cognoscible del Cristo proclamado en la iglesia que vemos naciente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay quienes están a favor de. Aquí tenemos a este personaje que es Casement, quien dice, la historia de Jesús es constitutiva para la fe. ¿Qué significa? Que aquel que quiere ser hijo de Dios, que aquel que quiere o dice ser de la fe cristiana, necesariamente tiene que pasar por Jesús, tiene que entender la salvación, tiene que entender esas buenas nuevas a través de lo que Jesús nos quiso administrar en sus años de ministerio en la tierra. Sin embargo, hoy en día han pasado 2 siglos de esto, pero la pregunta de qué relación existe entre el Jesús histórico y el Cristo predicado sigue latente. Pero sabemos que ese Dios, el Dios creador, está expuesto a través de Jesús. Es el Dios hecho hombre que vino a traer la salvación. Y ahí es donde está el enfoque de ese Nuevo Testamento, en donde tenemos que empezar a interpretarlo desde entender esa salvación, esa esperanza, esas buenas nuevas que vino a traer Jesús, trayendo también en cuenta que a pesar de que existieron esos milagros, que para algunos pueden ser mitológicos, Jesús también quiso obrar en el carácter de las personas para traer una transformación sobre esta nueva revolución o este nuevo pueblo de Dios, donde Él quería que realmente nos hiciéramos responsables por nuestros pecados y también que dejáramos de lado todo egocentrismo humano para concentrarnos en lo divino y concentrarnos en lo espiritual. Ahora, quiero hablarles sobre la tradición oral apostólica y los escritos del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento tiene un contenido que es esencial para la evangelización. Cuenta del nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en su alrededor, como lo habíamos explicado antes, cuenta historias de acontecimientos sobrenaturales que para algunos opositores pueden sonar algo mitológicos o historias románticas. ¿Qué sí debemos tener en cuenta? Y es un doble aspecto que hay en la tradición oral de recepción y transmisión. Porque la recepción de estos mensajes son de primera mano de aquellos apóstoles, personas, testigos que estuvieron allí en el momento que pasaron. Y otra muy distinta es la manera como cada uno en sus escritos se encargó de pasar y de transmitir esta información. Ellos eran apóstoles, sí, estuvieron con Jesús, pero tenían una naturaleza humana, un contexto en su crecimiento y en su formación, que lo vemos en sus escritos. Por eso en algunos evangelios cambia la manera como se cuentan X o Y historia, como el bautismo de Jesús y las cosas que cambian, porque cada uno tiene un enfoque diferente, porque cada uno lo cuenta desde la parte o de cómo esa persona lo vivió. También es importante que tengan en cuenta que el Nuevo Testamento en un principio y por esa primera generación a partir de los apóstoles fue transmitido de manera oral, o sea, este le contaba y así sucesivamente.
lo que yo les decía, pues cada uno contó su historia desde su punto de vista y el enfoque. Obviamente tenían un enfoque general que era transmitir los mensajes, el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, pero eso no los liberaba de sus pensamientos o su forma crítica de pensamiento, ni de sus emociones también. Adicionalmente a esto, tenemos un Jesús que sus historias o sus enseñanzas nos las dejaba a través de parábolas, máximas o frases que eran algo enigmáticas. Esto está parametrizado o está descifrado a través de la poesía, de algo de la poesía hebrea. Ellos tienen algo que se llama el Marshal hebreo, donde es una forma de darle a conocer a la gente una ley o un pensamiento que sea profundo. Por eso algunas frases o algunas parábolas de Jesús no eran de una interpretación aún en día para nosotros que estamos estudiando. No tenemos una interpretación inmediata, pero no significa que no sea difícil. Todo depende desde cómo nosotros vamos a interpretar y vamos a seguir profundizando en el estudio del Nuevo Testamento para poder interpretar cada uno de los evangelios y bueno, los demás libros. Hasta aquí es todo lo que hoy les puedo contar y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias y chao.